que se titula Sistemas de Análisis y Visualización de Datos. Nuestros ponentes del día de hoy van a ser el licenciado Juan Manuel Vázquez Verdín y el maestro en Ciencias Wilfrido Gómez Arias. Entonces les recordamos la dinámica de nuestros webinarios. Vamos a tener dos presentaciones, una a cargo de cada uno de nuestros ponentes, y cuando terminen esa sesión de presentaciones vamos a irnos a la parte de preguntas. Las preguntas que ustedes quieran hacer, comentarios y saludos, los pueden hacer directamente a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que es donde estamos transmitiendo en este momento. Después vamos a subir esta misma video, esta grabación, en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, pero en este caso de YouTube. Entonces, para comenzar, voy a presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Como les dije, tenemos al maestro en Ciencias Wilfrido Antonio Gómez Arias. Él es físico y realizó sus estudios de maestría en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido coordinador de Social Data Ibero. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde forma parte de un destacado grupo académico interdisciplinario enfocado en ciencias de datos y tecnologías digitales. Su especialización abarca el desarrollo de plataformas digitales, Big Data, visualización de datos, análisis de redes sociales, modelos de agentes, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Él ha sido un actor clave en investigaciones sobre el acaparamiento del agua en México, un tema de relevancia nacional que ha sido difundido por diferentes medios de comunicación y que también ha contribuido significativamente a fortalecer la agenda pública de movimientos sociales en el país. Además, ha realizado publicaciones sobre temas de discapacidad y el impacto de los alimentos ultraprocesados. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado diversas plataformas digitales orientadas al bien común, como divulgación científico y periodismo de datos. También ha realizado escritos con contenidos sobre problemáticas sociales y ambientales a un público más amplio, contribuyendo a la comprensión de temas complejos de una manera accesible y rigurosa. Y nuestro otro ponente es el licenciado Juan Manuel Vázquez Verdín. Juan Manuel cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de plataformas digitales orientadas a la visualización de datos, la gestión de información geoespacial y la automatización de procesos institucionales. Él ha trabajado en proyectos para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Universidad Iberoamericana y para otros organismos internacionales, integrando grandes volúmenes de datos de sistemas accesibles y funcionales. Entre sus desarrollos destacan geoportales científicos, sistemas de monitoreo ambiental, plataformas de gestión académica y sitios de consulta pública con un enfoque social. Su trabajo combina habilidades técnicas en programación, bases de datos y visualización interactiva con un fuerte compromiso con la transparencia, la inclusión digital y la utilidad social de la tecnología. También cuenta con experiencia en la coordinación en equipos multidisciplinarios y, bueno, actualmente coordina el área de tecnologías de la información del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, para nosotros es un gusto contar con nuestros dos ponentes el día de hoy. Y, bueno, para comenzar, le pediría al licenciado Vázquez que por favor comparta pantalla para comenzar con este webinario. Muchísimas gracias. Listo. ¿Ya me escuchan y se ve bien? Te escuchamos y te vemos perfectamente. Muchas gracias. Súper. Pues muchísimas gracias, Deneb. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre algunos sistemas de análisis y visualización de datos que hemos realizado a lo largo de estos años en el ANRES, ¿no? Algo del trabajo que hemos hecho, sobre todo los últimos años, ¿no? Que es este periodo de consolidación de nuestro trabajo. Entonces, vamos a ir a la primera diapositiva. Como antecedente, en el laboratorio genera muchísima información, ¿no? Es un equipo también multidisciplinario, muchísimos centros de investigación e investigadoras e investigadores, pero bueno, hay un antecedente ahí que de repente hay muchos datos dispersos, los formatos están heterogéneos, ¿no? No son tan explotables. Y justo la idea de conformar esta coordinación de tecnologías de la información será un poco, entre otras muchas cosas, ¿no? Como el sitio web y la intranet, es la de transformar estos datos, ¿no? En servicios y visualizaciones que fueran útiles, vaya, para todas y todos los miembros del laboratorio, pero también para quienes toman decisiones.
Entonces, hay varios principios como antecedente también, ¿no? La idea es mantener todo esto código abierto, ¿no? Con estos principios que le llaman FAIR, que es encontrable, accesible, interoperable y reutilizable, y pues también tener estándares, por ejemplo, estándares OGC para el caso de datos geoespaciales, y también tener seguridad en los datos y que también, por supuesto, sean bajo un esquema, pues vaya, sostenible en cuanto a costos, ¿no? Entonces, para eso también utilizamos software de código abierto, ¿no? Para mitigar un poco esto de los costos. Hay muchos retos al respecto, ¿no? Uno de ellos es que justo es de repente complicado integrar fuentes heterogéneas de información, ¿no? Como por ejemplo información que se genera por sensores en tiempo real, ¿no? También datos geoespaciales. Eh, a ver, creo que se escucha muy bajito. Denme un segundo. Vamos a ver si podemos. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan más fuerte? Súper. Ah, listo. Tenía que acercarme más al micrófono. Entonces, les digo, existen varios retos, ¿no? Les digo, integrar estas fuentes heterogéneas. También hay unos retos en cuanto a gobernanza, ¿no? Hay heterogeneidad en cuanto a los metadatos, al versionado de los mismos. Hay un montón de permisos de los datos, licencias, y muchas veces no son trazables toda esta información. Entonces, todo esto plantea un reto a la hora de poder generar datos que sean útiles para construir, pues, productos, vaya, pues que sean más útiles, ¿no? De visualización y de consulta de información. Otro reto es que hay una operación con presupuesto limitado muchas veces, ¿no? Los equipos también son pequeños, los equipos de trabajo, entonces esto también genera otro reto, y finalmente, pues a veces también es complicado medir el impacto, ¿no? Muchas veces menos es más, y no solo se trata de subir capas de datos a los geoportales o mostrar diferentes visualizaciones, sino también justo eh, pensar de qué manera podemos tener estas métricas para todos estos sistemas, ¿no? Y el reto al final, pues no solo es técnico, ¿no? Sino también les digo, es de gobernanza, de rendimiento, de experiencia de los usuarios y de sostenibilidad a mediano y largo plazo de la información, ¿no? Porque buscamos, además de calidad, pues que sean útiles, ¿no? Vamos a ver, adelantar. Ahí. Entonces, para esto, les quiero hablar un poquito sobre la importancia justo del código y los datos abiertos para contener un poco estos retos y alcanzar los objetivos que tenemos en el laboratorio. Y bueno, una parte importante es que tenemos que ser transparentes y todos estos datos tienen que ser también reproducibles. Otro aspecto importante del código y los datos abiertos es que pues son independientes de los proveedores, ¿no? de almacenamiento de datos, y los costos pues están controlados a lo largo del tiempo. Los datos abiertos también tienen una comunidad muy grande, ¿no? Y estándares abiertos que permiten esta interoperabilidad, ¿no? Hay menos fricción y la responsabilidad muchas veces es compartida con esto de los datos abiertos. La otra es que hay licencias muy claras, ¿no? De software abierto, y los datos también tienen licencias muy claras que nos permiten como, pues, ser consistentes con cómo se comparte toda esta información. Y finalmente el open source como primer frente es algo muy importante para nosotros, porque justo usamos y adaptamos muchas herramientas sin costos de licencias ni bloqueos de proveedores, ¿no? Para el uso de todos sus datos. Un ejemplo muy rápido es que muchas veces nos encontramos con mapas información que genera algún centro de investigación, y toda esta información se vuelca en mapas, por ejemplo, de Google, y resulta que de repente la cuenta asociada a ese mapa de Google ya no está disponible, o por alguna razón se cambió el acceso a ese mapa, y entonces mucha información se pierde, ¿no? Es algo que nos hemos encontrado muchísimas veces, en donde al final tú, por subir estos datos a estas plataformas que muchas veces facilitan el uso y la visualización de la información, pues terminas perdiéndola, ¿no? O pierdes el control fácilmente de toda esta información. Y además de que la personalización de todo lo que quieres mostrar a veces resulta limitada. Digo, es atractiva porque es muy fácil usarla, pero resulta muchas veces limitante,
y sobre todo que puedes llegar a perder el licenciamiento de tus datos, ¿no? O quedan ahí en un limbo medio extraño, ¿no? Entonces, abrir al final los datos, pues no es de gratis, ¿no? Exige pues bastante disciplina operativa. Ahí a cambio, pues ganamos interoperabilidad y adopción de los datos, pero es justo un reto porque a pesar de que muchos de esta información, de muchos de estos datos son obtenidos con financiamiento público, hay otros que no, ¿no? Son con recursos de organizaciones privadas y que tienen un uso muy estricto de estos mismos datos, ¿no? Entonces, sobre todo aquellos proyectos que reciben financiamiento mixto, pues no es tan fácil como decir, ah, pues abro mis repositorios de datos y ya sin más, ¿no? Tiene que pasar a veces un proceso, para que puedan ser abiertos, ¿no? A veces es más fácil también abrir los productos, ¿no? De esos datos, pero también hay por ahí un reto muy grande. Entonces, en este sentido, hemos construido bajo esta estrategia de usar software libre y en la medida de lo posible, que los datos sean abiertos, hemos construido varias herramientas de visualizaciones interactivas y les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos hecho por aquí. El primero que les quiero mostrar es el acervo bibliográfico de los observatorios. Se estuvieron trabajando a lo largo de muchos meses varios archivos en formato Excel de bibliografía bajo estrategias muy particulares de obtención de información bibliográfica. Todo eso se volcó, les digo, en archivos y bueno, el reto fue justo tomar toda esa información y estandarizarla. Bueno, la generación, la obtención ya estaba bastante estandarizada, pero también hubo que estandarizar a la hora de subirlo a las bases de datos y la idea era obtener este tipo de repositorios, ¿no? Aquí un ejemplo así muy rápido del acervo este es de Alacranes, me parece, ¿no? Hay algunas métricas muy sencillas, cantidad de publicaciones, autores, instituciones y algunos gráficos muy interesantes, ¿no? Sobre la distribución de los tipos de publicaciones y de la clasificación, por ejemplo, de la red temática de CONACYT, porque se cite ahora. Nos permite también este tipo de herramienta que desarrollamos, ver qué instituciones son las que más publican sobre un lugar en particular, quiénes son los autores que más publican también y establecer relaciones, ¿no? entre los autores y las instituciones también. Y finalmente, no solamente la herramienta de visualización, sino también la herramienta de consulta de datos. Aquí, en esta herramienta, hay bastantes filtros que podemos utilizar por red temática, por tipo de publicación, hay una cajita de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la herramienta de los datos bibliográficos. Se generaron para todos los para todos los observatorios costeros, los OCRs, Observatorios Costeros para la Resiliencia. Hay un acervo y justo se sigue integrando. Ahora bien, el siguiente que les quiero mostrar es el geoportal del ANRES, que es un geoportal que construimos también para visualización de datos de los OCRs, ¿no? Hay varias capas de datos por ahí que cargamos directo a una base de datos geoespacial que tenemos en el laboratorio y hay varias capas, ¿no? Carreteras, de delimitaciones de los OCRs, áreas naturales protegidas. Este fue un primer acercamiento al uso de geoportales, ¿no? Con una usabilidad un poco limitada en esta primera versión, pero bueno, después de eso salió un geoportal también que construimos haciendo uso de otras herramientas de código abierto, ¿no? Y de capas geográficas, que fue el geoportal para el proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México. Este ya fue como una versión actualizada de este geoportal, en donde tenemos varias capas que podemos habilitar, deshabilitar, podemos jugar con las transparencias, tenemos información relacionada a cada una de las capas, y esto fue justo también pues bastante importante para el laboratorio porque permitió ser utilizado y está siendo utilizado para los talleres de las tarjetas de reporte del Golfo de México para tener una visualización más, el panorama más grande, vaya, ¿no? De la relación entre los elementos ahí geoespaciales de las zonas. Entonces fue como un complemento para el trabajo de los talleres que se estuvo haciendo.
Y les digo, todo esto también justo con herramientas de código abierto. Las capas que nos compartieron fueron transformadas a un formato que se llama MB Tiles y fueron subidas también a un servidor de mapas, ¿no? Cuidando siempre también que fuera, eh, que no se atorara, ¿no? Porque luego hay demasiada información en el mapa y podría llegar a ser con consumir bastantes recursos, ¿no? Que eso también es una parte importante de lo que hacemos también a la hora de construir herramientas, y es que que el rendimiento de estas herramientas en dispositivos pues sea óptima, vaya, ¿no? Porque a veces muchas veces ocurre que en el desarrollo de, de este tipo de herramientas asumimos que todo el mundo tiene una computadora que puede correr miles de cosas al mismo tiempo, pero no, siempre hay que pensar justo también en el usuario final y que puede consultarlo con un equipo con recursos limitados, o también con esta estrategia, ¿no? Del mobile first, que permite consultarlo directamente en los teléfonos, ¿no? O las tabletas. Entonces, este fue el geoportal del proyecto GOM. Otro proyecto importante, otra herramienta que desarrollamos fue justo derivado de este proyecto del gran ecosistema marino del Golfo de México, y es la generación de las tarjetas de reporte digitales. Todavía está en construcción, todo esto es un proyecto que está vigente este año, pero ya hemos estado trabajando en la construcción de las tarjetas de reporte que ya existían, de los observatorios costeros, de los 7 que ya existen, y desarrollamos esta pequeña herramientita digital que les comparto aquí la pantalla. Es un pequeño mapa, en este caso de la Arrecife Alacranes, en donde hay una roseta con las calificaciones de cada uno de los indicadores más importantes de este sitio, ¿no? Entonces también esto fue construido también con herramientas de código abierto, es más, con HTML, JavaScript, hicimos esto, ¿no? Basándonos en, por supuesto, toda la información que ya existía en las tarjetas de reporte. Esta herramienta está padre porque nos permite, digo, esta es una captura, no es en vivo, pero podemos como seleccionar cada una de las islas, vemos la calificación global de cada uno de estas islas, y también consultar por indicador estas calificaciones, ¿no? Entonces, es una pequeña parte de esta herramienta digital que va a ser también implementada para las tarjetas de reporte digitales que vamos a sacar el Golfo de México. También de la parte de las tarjetas de reporte digitales, construimos una línea del tiempo. En este caso, les digo, Alacranes a través del tiempo. También es una línea del tiempo interactiva con información también recopilada histórica, ¿no? Entonces nos permite como tener cierta interactividad aquí, mover la barrita, seleccionar cada cosa, ver los datos, ¿no? También está adaptado a móvil, a tabletas, etcétera. Entonces esto también, les digo, nos permite justo tener este tipo de visualizaciones que como herramientas de comunicación de la ciencia y difusión también de la ciencia, pues son bastante útiles, ¿no? Bastante visuales. Otro de los proyectos basados en esta estrategia, ¿no? Del uso de software libre, de open source, es lo que desarrollamos para el sistema de monitoreo de calidad del agua. Lo pueden consultar en pozos.landres.mx. Aquí hay una sonda que está midiendo en tiempo real calidad de agua, ¿no? Conductividad, sólidos, temperatura, presión y nivel del agua. Entonces, esta información se está recibiendo a través de una API que construimos también con Django, ¿no? Que es un framework de Python, que es código abierto también, para recibir esta información y mostrarla en tiempo real o casi en tiempo real en la página, ¿no? Y con esto construir también gráficas de series de tiempo. Entonces, esta es una de las implementaciones también importantes que hemos realizado. Esta es una de las gráficas de este proyecto de pozos. No, este es de Marea. Justo otro proyecto que hicimos fue con el IPCE para justo ver el nivel de la marea en tiempo real. Hay datos históricos, casi todos son datos históricos, los de ADSP y las otras estaciones son datos históricos, pero también hay uno en la estación CISAL 2 que es en tiempo real. Estamos recibiendo todo el tiempo información del nivel
de la marea y justo con esta herramienta y también un módulo de importación y exportación de datos. Digo, el módulo de importación es nada más es administrativo, pero el de exportación también está por ahí disponible para que puedan tener información histórica y en tiempo real de el nivel de estas estaciones. Otro de los proyectos que realizamos fue una plataforma de gestión de recursos hídricos del acuífero de la península de Yucatán. Este proyecto se realizó también utilizando software de open source. Y aquí en este proyecto pueden consultar modelos y escenarios de cambio climático y algunas otras capas de referencia que utilizamos del proyecto que hicimos del geoportal, ¿no? Entonces, este ejemplo está padre porque habla también de interoperabilidad entre los datos. Entonces, capas de información de referencia que ya habíamos utilizado para el geoportal del proyecto GEF, también se utilizaron para esta plataforma de gestión de recurso hídrico, ¿no? Y en esta herramienta podemos tener ahí control, por ejemplo, también de la transparencia y de los datos, ¿no? Hay una barrita ahí que puedes controlar y también una herramienta en donde puedes dibujar un polígono y sacar ahí unos datos del polígono que dibujaste. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué sigue? Automatizar, ¿no? Toda la extracción, transformación y carga de los datos. Eso es muy importante porque nos permite, pues, tener cierta independencia justo en la obtención de toda la información. Otro reto importante es tener alertas, ¿no? Sobre los umbrales, en el caso, por ejemplo, de marea o calidad de agua, que podamos como integrar herramientas con alertas por ahora simples, ¿no? Y cuando se superen ciertos umbrales, eso es también muy importante para la hora de tomar decisiones. También la publicación de más sets de datos, ¿no? Abiertos, seguir construyendo guías de uso con más ejemplos. Y bueno, seguir trabajando también en la estandarización de los datos y los metadatos, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, el caso de los datos de acervos bibliográficos, todo esto sigue en una estandarización llamada Dublin Core, que nos permite justo, ¿no? Después que sean interoperables entre diferentes repositorios. Y pues seguir trabajando en adoptar un enfoque abierto, ¿no? Y el objetivo yo creo que es claro, ¿no? Que el trabajo científico y técnico salga del laboratorio, ¿no? Que llegue al público, que se convierta en evidencia, ¿no? Para los tomadores de decisiones y eso solo se logra pues sumando esfuerzos y manteniendo pues estos datos abiertos, ¿no? Interoperables y que sean reutilizables, ¿no? Aún con las trabas que tenemos de licenciamiento de datos en muchos casos y la complejidad de también armar equipos multidisciplinarios. Bueno, al final el sector pues, ya entiende cada vez, ¿no? La importancia de migrar a datos y software de uso libre. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. A continuación iremos con esta segunda parte de nuestro seminario. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a darle la oportunidad al maestro en ciencias Wilfrido Gómez Arias, quien nos va a hablar en esta segunda parte. Ahorita en un momento nos comparte pantalla y les recordamos que, bueno, el webinario de hoy es Sistemas de Análisis y Visualización de Datos a través del webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en el ciclo de instrumentos de medición para el monitoreo de los ecosistemas marino-costeros. Entonces, pueden dejar sus comentarios, ya tenemos algunos saludos de regreso a Miahuatlán, Puebla, y listo, pues los dejo con Wilfrido. Muchísimas gracias, maestro. Hola, buenas tardes. Sí, he compartido pantalla. Bueno, esta charla más o menos busca pues explicar un poco sobre el proceso de trabajo de que tienes muchos datos muy importantes sobre temas en esta cuestión de agua, que son las concesiones, y cómo lo puedes tú mostrar de forma un poco mejor para las personas de allá afuera, ¿no? O sea, cómo construimos visualizaciones de datos, ¿no? Para que se entienda un tema que es complejo, que es muy importante en México, que tiene que ver con el sistema de concesiones y tiene que ver con el acaparamiento del agua, ¿no? Entonces, en el 2020 nosotros hicimos un trabajo que se llama Los Millonarios del Agua, una aproximación del acaparamiento del agua en México, donde de cierta manera, pues mostramos cómo se acapara el agua en México a través de sistematizar
toda la base de datos que está publicada en el RECDA, el Registro Público de Derechos de Agua. Es una base de datos que tiene más o menos alrededor de más de 500.000 concesiones, ¿no? Y de cierta manera, pues cómo procesas toda esa información, cómo sistematizas y cómo ves que hay un acaparamiento del agua, ¿no? Por unos usuarios privados. Entonces, pues pasó un proceso de transformación de la base de datos, tenía muchos datos, títulos, titulares, en dónde estaba, ¿no? Cuánta agua tenía, en qué punto, en los puntos de extracción. Y son bases de datos, o son más o menos 4 bases de datos, donde tienes mucha información y necesitas cruzarla y de cierta manera sistematizarla y de cierta manera separar pues estos usuarios, ¿no? Usuarios privados, usuarios públicos, que son aquellos usuarios que tienen concesiones, por ejemplo, un gobierno de algún lugar, ¿no? De municipal o estatal, ¿no? O dependencia gubernamental. Eso le llamamos público. Y están las de comunidades que también son usuarios, como ejidos, ¿no? Que tienen cierta agua, ¿no? Pero también están las empresas. Y entonces, como, pues, fue un trabajo muy arduo de empezar a separar todo eso. Y una vez tenido como esta separación, y de procesar toda esta información, más de 500.000 concesiones, pues lo que vimos fue primero pues entender que pues había concesiones que tenían puntos de extracción de agua subterránea, puntos de extracción de agua superficial, ¿no? Cuánta agua de esta tenían, ¿no? Estábamos hablando cómo venía evolucionando esta agua, el acaparamiento, las concesiones, cuánta agua se venía dando a lo largo de los años a cuando empezó a darse el sistema de concesiones, que comenzó en 1994, pero que se habilitó para dar concesiones a usuarios que podían tener títulos de concesiones a través de una ley que se promulgó en 1992, ¿no? Y a partir de ahí, pues se empezaron a otorgar muchos. Entonces tú puedes también ver a través de toda esta base de datos, ¿no? Cómo venía evolucionando, cómo se venía dando estas concesiones. Vimos que una de las cosas que se remarca y que se decía, ¿no? Que pues sí, en los primeros 10 años se otorgó la mayor cantidad de concesiones y la mayor cantidad de volumen de agua. Realmente fue una ley que sirvió para repartir el agua de nuestro país, ¿no? Entonces, voy a pasar acá. Separamos también un poco, ¿no? Bueno, cuáles son concesiones que estaban en territorios indígenas, concesiones que no estaban ahí, ¿no? Cuántas de estas concesiones eran de presas, ¿no? O sea, de hidroeléctricas, hidroeléctricas privadas, hidroeléctricas públicas, ¿no? En territorios indígenas. También cuánta agua tenían los distritos de riego, ¿no? O sea, fue un panorama que estas visualizaciones nos empezaron a entender más o menos en dónde estaba concentrada también el agua, ¿no? En dónde se tomaba mucho más agua. Por ejemplo, vemos que en el norte del país, en los sistemas de riego de Sinaloa, ¿no? Del Tamaulipas, de allá de arriba de Chihuahua, ¿no? Sonora. Entonces vemos, pues esto también nos permite con una visualización de datos, de tener datos ahí en una tabla, pues representarlos gráficamente y saber dónde está el consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, en este caso para los distritos de riego. Entonces, bueno, también nos permitió ver, cada concesión tiene puntos de extracción del agua, ¿no? Entonces, a partir de crear, esta es una visualización, cada punto que ven a ustedes aquí es un punto de extracción del agua. Y a esta gráfica yo llamé pues un México concesionado. Realmente vemos que en todas partes del país pues hay concesiones de agua o puntos de extracción de concesiones de agua, ¿no? De cierta manera, este mapa nos permite pues visibilizar un poco pues las tomas en dónde están, ¿no? En dónde está mayor concentrado, ¿no? Vemos que en la zona, pues en la sierra, pues no tanto, pero en la parte de Sinaloa, la parte del Bajío, ¿no? Entonces, en la parte de Mérida y los cenotes parece ser que hay muchas concesiones, ¿no? En Yucatán, ¿no? O sea, en toda la zona de Yucatán, la Ribera Maya, ¿no? Entonces, nos permite, pues, a través de que en la base de datos teníamos el punto, la coordenada de dónde se extrae el agua, es decir, la ubicación donde se extrae el agua, pues pudimos hacer un mapa de los puntos de extracción de las concesiones, ¿no? Y bueno, ya al separar, como en esto, como les decía, de los usuarios privados, usuarios sociales y usuarios públicos, esta gráfica fue muy importante y salió publicada en un artículo que hicimos,
porque nos permite ver más o menos por estos tres usuarios la concentración, ¿no? del agua por el usuario privado, el usuario público y el usuario social. Y en el eje Y, pues estamos viendo, es una escala logarítmica, de cierta manera te puede 100 metros cúbicos de agua, 100 millones de metros cúbicos de agua, 1.000 millones de metros cúbicos de agua y así, ¿no? Entonces nos permite pues, radiografiar ¿cuántos de estos usuarios tienen? Estamos hablando de 6.000 y tantos usuarios, tanto privado, público y social, que tienen el 61,4% del agua concesionada en nuestro país. Y esta gráfica nos permite ver realmente algunos nombres, ¿no? Minera Peñasquito, ¿no? Algunas cerveceras, algunas inmobiliarias, ¿no? Entonces ahí es un poco que nos permite, pues, ver cómo está repartida esta agua en pocos usuarios. Y cada vez que filtramos más, cuando separamos los usuarios privados, nosotros era, bueno, ¿cómo podemos explicar que 3.000 usuarios, que equivale más o menos al 1% de todos los usuarios que tienen concesiones en el sistema de concesiones de México, tiene más o menos casi el 25%, bueno, una cuarta parte del agua en México, ¿no? Y esto era dimensionar de cuántos usuarios había, como más de 300.000 usuarios, el 1%, es decir, 3.000 usuarios tenía una gran cantidad de agua, ¿no? Y esta gráfica fue pensada para tratar de transmitir, bueno, esta pirámide te muestra como todos los usuarios que están ahí y un cachito que estamos viendo acá tiene más o menos esta agua, ¿no? Casi una cuarta parte del agua y a eso le llamamos los millonarios del agua. O sea, tratamos de dar a entender, pues, cómo el acaparamiento se concentra en muy pocas manos, ¿no? En muy pocas empresas, muy pocos usuarios o personas físicas, ¿no? Y entonces también estas gráficas, bueno, ya que logramos separar, identificar cómo se reparte esta agua en esos usuarios. El 44% de la concentración de estos pocos usuarios la tienen empresas, 36% asociaciones civiles y el 20% más o menos alrededor personas físicas, ¿no? Ya de cierta manera, ¿y para qué lo usan el agua? ¿Cuál es su uso del agua, no? Vemos que las empresas lo ocupan mucho, el 12 por dentro de las empresas para industrial, ¿no? Para servicios, para uso agrícola, ¿no? Son aquellas agroindustrias. Y bueno, ya que teníamos los nombres de los titulares, mapeamos algunas muy importantes en México sobre estas empresas que acaparan pues casi una cuarta parte del agua en nuestro país. Y bueno, ahí esto, como nos podíamos ver, pues, hicimos una búsqueda de sus logos para representar un poco, pues vean pues que hay muchas empresas transnacionales aquí, ¿no? Tanto nacionales como transnacionales, pues tomando agua de los mexicanos, ¿no? Entonces, algunos nombres de personas físicas, ¿no? O sea, que tienen demasiada agua a través de sus empresas, ¿no? Eso fue muy importante. Y bueno, y acá son unas gráficas que te permiten saber las empresas y cuánta agua tienen, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas, mencionamos algunas, ¿no? Muchas empresas en donde están los millonarios del agua posicionados espacialmente para ver un poco el contraste de cómo impactan, ¿no? Pues la idea era contrastar también cómo impactan en zonas donde pues hay mucho índice de estrés evaporativo, hay mucha sobreexplotación de acuíferos. Vemos, por ejemplo, esta sobreexplotación de los acuíferos, vemos que habían 115 acuíferos sobreexplotados y realmente cruzamos cuánto de este volumen tiene un impacto de los millonarios del agua. Vemos que varios, o sea, estamos hablando de que los millonarios, acá por ejemplo el más rojo o el más guinda, pues tiene el 50% de esa agua de ese acuífero, ¿no? Hay unos casos donde tiene el 100%, o sea, los millonarios tienen el 100% de esa agua, de todo, de lo que se explota de esos acuíferos, ¿no? Entonces, de cierta manera también nos va mostrando la visualización de datos, cómo, pues, está afectando, ¿no? A los acuíferos en nuestro país, ¿no? Y bueno, y una radiografía también de lo que se decía, ¿no? Las noticias, de todo esto, porque es un tema muy importante a nivel nacional por las problemáticas que tenemos de sequía, de no agua, ¿no? Hay muchas ciudades que no tienen agua o que son agua envenenada o que pues tienen que hacer pozos profundos para sacar y están contaminadas con metales pesados, ¿no? Entonces, este tema ha sido muy importante y la visualización de datos pues nos ha ayudado mucho, ¿no? A
a mostrar en pocos gráficos el gran problema que existe con el sistema de concesiones, ¿no? Bueno, ahorita voy a presentar otra rápidamente para vean cómo la visualización de datos, este todavía no está publicado. Vamos a publicar un artículo y voy a presentar pues esta otra nueva presentación, ¿no? Este, y bueno, esperamos un ratito para que aparezca en pantalla. Y entonces lo acabo de ir a presentar hace 2 semanas. Y ahí también tenemos todos los cortes, bases de datos históricas del sistema de concesiones, de cómo se ha venido otorgando las concesiones a lo largo del tiempo. Tenemos desde el 2017, ¿no? Voy a ver, no sé por qué no. Ok, a ver. Entonces, vamos a ver, tenemos esto porque es importante, esto de las anomalías, ¿no? En las concesiones de agua en México. Esto es importante porque es un estudio que estamos haciendo y que está ahorita, ayer apenas habló la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que han detectado muchas ilegalidades, le llama ella, ¿no? Alrededor de 52,000 ilegalidades que tienen estas concesiones, ¿no? Pero bueno, no nos dicen mucho todavía sobre qué detectaron ellos, qué han detectado, ¿no? Dentro de los analistas de la CONAGUA. Pero bueno, gracias a que a que hice un monitoreo desde el 2017 hasta el 2025, cortes de agua, podemos tener un histórico de cómo ha venido dándose estas concesiones y qué anomalías podemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, pues, como desde la academia, aportar al esclarecimiento también de esto que ya ellos están analizando también, de que hay estas ilegalidades, pues también mostrar qué son estas ilegalidades o qué son estas irregularidades o qué son estas anomalías, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos, como les dije, son muchas bases de datos, estamos hablando de bases de datos que tienen más de 500,000 concesiones, hay que trabajarlas, ¿no? Eh, y voy a pasar acá, ¿no? Una de las que detectamos, ¿no? A lo largo del tiempo de estos cortes, pues lo que vemos es que como la visualización ahorita, en este caso, una barra, nos permite rápidamente identificar que hay anomalías en un corte, tiene un nombre y en otro corte aparece con un error tal vez ortográfico o un error, acá cuando nos dice es que hubo un corte donde cambió algo, es decir, en el nombre del titular, ¿no? Es decir, imagínense que tenemos los cortes, por ejemplo, acá tenemos estos cortes, creo que acá están. Tenemos un corte del 2017, 22 de abril de 2019, 31. Estos son los cortes, es decir, hacen un corte y decir, hasta aquí llevamos, o sea, son las concesiones que tenemos vigentes en el sistema, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que hubo un corte donde algo pasó con el nombre del titular, cambió algo, ¿no? Entonces, y acá, cuando hablamos dos, es que estamos diciendo que hubo un cambio, ¿no? Hubo dos nombres anómalos, es decir, que hay en los diferentes cortes hay dos cosas distintas, es decir, dos nombres de titulares distintos. Acá tres, cinco, ¿no? O sea, como que va cambiando, hay muchas, entonces detectamos que tenemos valores distintos para los nombres en diferentes cortes, ¿no? Eso es lo que detectamos. Y acá podemos ver en donde se produce la mayor anomalía o irregularidad, ¿no? A través de esta tabla nos permite ver que, pues, entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, en ese corte que hubo, de diciembre de 2000 a marzo del 2021, pues más o menos se presentó el 90% de estas anomalías, ¿no? Algo pasó con el sistema, ¿no? Que hubo errores en los nombres de los titulares, ¿no? Por ejemplo, hasta abajo vemos un ejemplo de, por ejemplo, a ver, déjenme, no sé si están viendo esta parte, pero bueno. Vean cómo en un corte aparece Fernando Juan Carlos y todo este nombre. Luego en el segundo corte, en uno de los cortes aparece solo Fernando Ramírez Delgado y luego en el otro aparece uno más largo. Esas son las anomalías que dices que no te permiten ver cómo, cuando tú quieres ver está dándose para ciertos usuarios, cuánta agua se le ha venido asignando durante los tiempos, pues no puedes agruparlos porque pues un título ya empezaste a tener
diferentes nombres y entonces para el análisis y la transparencia de la información pues no funciona, ¿no? Entonces esas son las cosas que hemos detectado. Otra de las cosas también en los volúmenes, ¿no? Que es muy importante. Se supone que la LAMP te da cierto volumen y lo que vimos es que a lo largo de los cortes ha cambiado el volumen. A veces ha aumentado para algunos títulos de concesiones, algunos ha disminuido. De cierta manera es una radiografía de decir, bueno, ¿por qué esta concesión está cambiando los volúmenes, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, tiene que ver ahí, tiene que ver con las transmisiones de que se otorgan. Entonces tú tienes una concesión, por ejemplo, 1.000 metros cúbicos de agua y a lo largo de los años, digo, viene Coca-Cola y me dice, oye, quiero parte de tu agua. ¿Crees que me la puedas vender? Y le puedo vender 200. Entonces... El problema de esto es que en ese corte después va a aparecer esa concesión con 800, pero va a crearse un nuevo título de concesión, ¿no? Con esos 200 que se le vendía a Coca-Cola, ¿no? Un ejemplo. Y entonces ya no hay trazabilidad de cómo ha venido cambiando tampoco esas concesiones y estamos detectando estas anomalías en los volúmenes también, ¿no? O sea, como que está cambiando, pero no dicen cómo, por qué, no hay una trazabilidad muy importante sobre esto, ¿no? Entonces, acá vemos, vean claro ejemplo, ¿no? Este tiene que ver que vendió una parte, creo, en desarrollo de ingeniería civil, a una parte de su agua al proyecto de Estadio Azteca, ¿no? Este, y vean que pidió una concesión en el 2018 y se la dieron en el 2020 de más o menos 4 millones de metros cúbicos de agua. Luego cambió a 77, luego volvió a aumentar, ¿no? A 4,43 en los cortes. Y pues eso, de cierta manera, hay irregularidades, ilegalidades, ¿por qué está pasando todo esto, ¿no? Y bueno, y también que se han venido dando, algo que detectamos es que, pues no importa, se han venido dando con nuevas concesiones, nuevos títulos o nuevos volúmenes a pesar de que tenías ya acuíferos sobreexplotados, también se siguen dando y o sea, sigue sobreexplotando más los acuíferos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, o sea, de cómo los datos y un seguimiento histórico y visualizaciones de datos nos permiten ir más o menos entendiendo, qué está pasando también con estas anomalías. Este es una parte de lo que estamos haciendo que se va a publicar y que vamos a tratar de, pues, en este diálogo, en esta discusión que se está dando desde la presidencia, pues abonar a esclarecer más esto, que nos digan más por qué está sucediendo todas estas ilegalidades, ¿no? Que nosotros ayudamos a complementar eso que no se dice a la ciudadanía, ¿no? Que existen, nos están diciendo que existen ilegalidades, pero no nos dicen en dónde se encuentran, en qué parte, cuáles son esas ilegalidades. Y esto es nuevo, realmente esto todavía no se ha publicado. Esta es la segunda vez que lo doy. Entonces, bueno, y entonces tenemos este tipo de situaciones, ¿no? O sea, entonces, bueno, otra de las cosas es que, otra de las que es muy importante y que ayer se discutió en la mañanera, muchas empresas inmobiliarias o empresas tienen títulos de concesiones para uso agrícola cuando no es su giro, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ahí el sistema de concesiones de la Conagua ha permitido pues hacer esos chanchullos o hacer toda esa parte donde pues al tú tener título de agrícola no pagas. Piensen en lo siguiente, imagínate que tú eres una empresa inmobiliaria, sabes que más o menos tienes una proyección de un desarrollo inmobiliario en una zona, dices, bueno, en 5 años voy a empezar a construir, pero ahorita voy a pedir una concesión ahí, ¿no? Y voy a pedir millones de metros cúbicos de agua y voy a pedir para uso agrícola. Y entonces el uso agrícola, la ventaja que tienes es que no pagas por los derechos, por ese uso, ¿no? No pagas el agua, es gratis para ti, casi casi, es gratis. Entonces, mientras estás especulando, estás viendo la inversión, pues tú ya tienes concentrada, ya tienes almacenada, tienes un título que te va a otorgar para en un futuro, cuando hagas el desarrollo inmobiliario, cambiar el uso y cambiar el uso de servicios, ¿no? Es lo que está sucediendo. O sea, muchas inmobiliarias concentraron uso agrícola y luego lo están cambiando. O la otra cosa, como tú estás desarrollando, también la puedes vender. Puedes transmitir esta concesión y venderla, ¿no? A otro, al mejor postor, al que mejor te la compre.
Entonces, es otra forma también, o sea, de que nos están, ¿no? Este seguimiento, toda esta parte que está sucediendo en el sistema de concesiones, ¿no? Entonces, hay un montón. Este mapa es muy importante, lo hicimos en el 2020 y lo tenemos que actualizar. Se ha usado la Conagua para poder otorgar concesiones territorio, es decir, superficie de la nación, es decir, territorio de la nación, aludiendo a proyectos hídricos, cuando no tiene que ver, nada que ver con proyectos hídricos. Lo que vemos acá son concesiones de superficie a megaproyectos como gasoductos. Realmente todas esas líneas que ven son gasoductos. Lo que estamos viendo es que muchos de estos proyectos, muchas de estas concesiones se están dando sobre la traza. Dices, claro, es una forma de tener territorio para estos proyectos que aluden a proyectos de agua, pero no son de agua. Es una forma también de cómo se está expropiando pues territorio o bueno, territorio nacional o se están otorgando pedazos de territorios nacionales para construir megaproyectos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas eh, que, que nos ha servido la visualización de datos para explorar un tema ambiental, un tema importante, un tema que es el agua, los impactos que tiene, el acaparamiento, las desigualdades y así como las anomalías que realmente pues hace un sistema opaco y que realmente pues impulsa la desigualdad y que esto siga ocurriendo, que se siga acaparando, que se siga lucrando con el agua, ¿no? Este, bueno, son más visualizaciones de estas anomalías, ¿no? Y bueno, y se sigan dando mucho más concesiones a millonarios del agua. Sería todo en este momento. Muchísimas gracias a ambos por su participación. La verdad es que me quedo me quedo un poco sorprendida con la forma en la que se maneja este país, ¿no? No, no es que no lo sepamos, pero ya cuando te dan pruebas, pues es más importante. La gente que nos está viendo, les recordamos que estamos a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y acabamos de escuchar la parte de el webinario titulado Sistemas de Análisis y Visualización de Datos. Este es el momento en que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, la pueden escribir en nuestra chat de Zoom, perdón, en nuestro chat de Facebook. Y acabamos de escuchar al licenciado Juan Manuel Vázquez Verdín y al maestro en ciencias Wilfrido Gómez Arias. Entonces, por aquí hay una preguntita. Bueno, hola, gracias. ¿Qué impacto ha tenido esta investigación en la toma de decisiones sobre el agua en México? Y la pusieron hace un momento, entonces supongo que hace referencia a la presentación del maestro Wilber. Mm, Bueno, el impacto, o sea, todavía, o sea, ahorita hay todo un movimiento, ¿no? De buscar, que se cambie esta ley que ha permitido todo esto, ¿no? O sea, que ha permitido este acaparamiento. O sea, en el 2012 se reformó el artículo cuarto, ¿no? De la Constitución mexicana, donde se integró el derecho humano al agua. Y dentro de esa reforma, pues tenías que hacer una nueva ley que integrara el derecho humano al agua. Y hasta la fecha llevamos 13 años sin esa ley. Pero este tipo de investigaciones abonan y han abonado a la discusión entre académicos, organizaciones sociales, de que realmente, pues, cómo ha servido, ¿no? Esta ley que sí debemos cambiarla. O sea, tal vez ahorita no la hemos, hay una ley que todavía está ahí, que la han frenado porque hay intereses particulares, ¿no? Y intereses económicos muy fuertes que han bloqueado que se haga una nueva ley. Pero bueno, este tipo de investigaciones lo que abona es a tener mayor argumento de que tenemos una ley que vigente, que no se ha cambiado, que es la LAN, la Ley de Aguas Nacionales de 1992, y que pues ha propiciado todo esto y ha mostrado, esta investigación muestra este acaparamiento y que puede abonar y ayuda a la discusión de que tenemos que cambiarla. Realmente ha sido una investigación que se ha retomado por varios medios, ¿no? Nacionales e internacionales, que abona la discusión de cada vez que hay muchos lugares donde no hay agua, donde está sequía, pues abona que tenemos que cambiarla, ¿no? Realmente para que vean que pues sí hay un grupo privilegiado, ¿no? Un grupo minoritario, o llamado los millonarios, que tienen esta agua y que
necesitamos cambiar esa ley que ve el derecho humano al agua. Realmente, o sea, el impacto que tiene es mostrar información más sistematizada para lograr una agenda y una toma de decisiones a partir de esto, que si se siguen haciendo estos más estudios, pues sí, que tenga un impacto en la ciudadanía y en las leyes, ¿no? O sea, en el sentido de que sirva como referente de que tienes una ley que pues ha servido a intereses particulares, ¿no? Muchísimas gracias, Wilfrido. Le daría ahora la palabra a Juan Manuel, que tenemos una pregunta para él. ¿En dónde se pueden consultar todos los datos del laboratorio y visualizaciones que hace el LANRESC? Sí, gracias, Deneb. Toda esta información, bueno, la que hemos podido liberar, ¿no? Que está en forma pública, la pueden consultar en landres.mx, diagonal investigación, ¿no? Sin acento. O también directamente en la página landres.mx, en la barra de búsqueda, arriba ahí está la pestaña investigación y ahí aparecen varias tarjetitas con los proyectos que hemos realizado de visualización. Ahí está el geoportal, está la herramienta de consulta de escenarios de cambio climático, está también un enlace hacia el portal de consulta de marea, ¿no? En tiempo real y también de la información de calidad de agua en Pozo de Sisal. Entonces, y bueno, también todas las herramientas que vayamos a estar desarrollando a lo largo del tiempo, igual las tarjetas de reporte van a estar disponibles en esa parte de, pues digo, landres.mx, diagonal investigación. Y algo muy importante, justo es importante que se metan a explorar todas estas herramientas porque también nos ayudan a nosotros a tener métricas sobre su uso, ¿no? Muchas veces desarrollamos muchas herramientas pensando en que son pues bastante útiles para todo el mundo y resulta que hay cosas que no se utilizan, ¿no? Entonces, digo, esto deja en claro dos cosas, ¿no? Que la importancia de trabajar en equipo y co-crear estas herramientas con quienes van a ser los usuarios finales, ¿no? Pero también justo pues de que se usen, ¿no? De que sean útiles y estos recursos pues se generen, bueno, estos recursos que ya se invirtieron en este tipo de herramientas pues sean útiles. Entonces, sí, los invitamos a que los consulten. También si tienen por ahí información o sets de datos que quisieran utilizar, ¿no? Ya sea que sean de Landres, podríamos ser a través de Landres, pero si no, pues también de manera independiente, pero con gusto nos pueden contactar para que les podamos dar algunas ideas sobre cómo pueden utilizar estas herramientas. Al final es software libre, ¿no? Y ya nos hemos nosotros a la hora de estar desarrollando todas estas cosas tropezado con muchas dificultades y la idea es que pues también pues dar estos aprendizajes, ¿no? Para quienes quieran también hacer análisis y visualizaciones de datos de sus centros de trabajo, tener esto que ya aprendimos, ¿no? Entonces nos pueden escribir también ahí al correo que aparece en la página, ¿no? Muchas gracias. También pueden escribir directamente los mensajes sobre este webinario, o si no, cuando esté en YouTube, del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y pues nosotros se lo haríamos llegar al equipo de Juan, que es quien maneja la parte de visualización y toda esta parte de tecnología. Por aquí nos hacen un comentario que está buenísima la presentación de Wilfrido con todos esos datos y pues que es información que está al día, ¿no? Mencionando pues todo lo que nos acaba de platicar Wilfrido. Aquí hay una última pregunta, es la última que tengo, entonces si alguien tiene alguna pregunta pendiente, es el momento en lo que hago esta. Y creo que la pueden contestar los dos. Entonces le daría primero la palabra a Wilfrido. ¿Qué puede hacer el ciudadano normal para apoyar en temas de agua? Este, yo creo que, o sea, ahí, bueno, en temas de agua, mostrando, publicando, dando a conocer. Pues este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, muchas veces, nos quieren vender esta idea de cuida el agua, ¿no? No, sí hay que cuidarla, ¿no? O sea, mientras, no, hay un meme muy interesante donde, las empresas con un altavoz te están diciendo, cuida el agua, y tú, ¿no? O sea, es el mensaje que nos dicen que ahorras el agua, no te bañes 5 minutos. Sí es importante. Pero lo que es muy interesante es que realmente quienes acaparan no somos los ciudadanos, o sea, el agua.
son empresas privadas transnacionales que hacen usufructo de esta agua para vender y hacer pues negocios con ella, ¿no? Y a nosotros nos quieren vender que nosotros estamos desperdiciando el agua. Sí es importante cuidarla, pero creo que visibilizar, compartir esta información, el ciudadano de a pie, quien se entere de esto, compartirlas con su familia, ¿no? O sea, de que pues sí existe todo un sistema que apoya el acaparamiento, ¿no? A estos usuarios privados, mientras nosotros no nos llega agua, que reflexionemos, que critiquemos, ¿no? Que nos sumamos a las luchas o a las demandas que se hacen al gobierno de decir, porque por ejemplo en la Ciudad de México, la zona de Tlatelolco, Estado de México, les llega por tandeo, a veces les llega una vez a la semana, ¿no? Y dices, ah, es que no hay agua, claro, no hay agua, bueno, hay, porque tampoco se invierte en infraestructura pública, ¿no? Tampoco se invierten para cerrar algunos que se van, se desperdicia mucha agua en estas averías que tienen las tuberías, pero tampoco, pues acá tenemos empresas como Grupo Modelo en la Ciudad de México, por ejemplo, que está trayendo miles de millones de agua, de metros, de litros al día, y a ellos pues nunca se le corta, ¿no? El agua, mientras nosotros sí. Entonces, como que, ¿qué podemos hacer los ciudadanos por el agua? Es esto, ¿no? Como visibilizar, hacer sensible esta información, ver que las grandes problemáticas, de dónde vienen, ¿no? Estas problemáticas, porque muchas veces se nos quiere echar la culpa. Sí tenemos, o sea, sí debemos de cuidarla, pero debemos de decir y exigir que, pues, que las grandes empresas no acaparen nuestra agua, ¿no? O sea, y bueno, y que no solo la acaparan, también la contaminan, ¿no? O sea, o sea, dentro de estas hay muchas empresas que no tienen permiso de descargas, se van a las tomas de aguas públicas, ¿no? Entonces, no hay una regularización de todo. Exigir al gobierno, creo que con estas herramientas o estos conocimientos podemos difundir mucho esta información, ¿no? Realmente de lo que está pasando en el país. No sé si respondí su pregunta. Yo creo que sí. Muchas gracias, Wilfrido. Juan Manuel, no sé si quieres contestar. Puede ser también en el contexto fuera del agua, sino en algunos otros medios, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Adelante. Sí, justo, o sea, coincido con Will en esta parte, ¿no? De socializar este tipo de investigaciones, ¿no? Igual se los comenté hace un rato, usar estas herramientas, ¿no? Explorarlas y darles, tratar de darles sentido y comentarnos, ¿no? A quienes realizamos este tipo de herramientas, pues si son útiles, ¿no? Hay alguna cosa que les gustaría que apareciera, ¿no? Digo, son un poco software a la carta, pero digo, yo creo que va a ser la única forma de poder como pues que tengamos herramientas que sean útiles. Y otra cosa importantísima también, o sea, buscar proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Al final, muchas veces dejamos toda esta recolección de datos o esta generación más bien de datos a los centros de investigación, pero nosotros también como ciudadanos tenemos la posibilidad de generar un montón de información a través de estos proyectos, ¿no? De ciencia ciudadana, por ejemplo, naturalista, científicos de la basura, etcétera. Entonces, eso también es una forma pues muy bonita, ¿no? De poder como abonar a la generación de esta información y en última instancia, pues de herramientas que sean útiles para todas y todos. Pues muchísimas gracias a ambos por las respuestas y bueno, por poco de tarea, ¿no? De cosas que nosotros podemos hacer desde donde estemos, desde nuestra trinchera. Y pues lo importante es que nunca dejemos de participar en la medida en la que podamos hacerlo. Bueno, pues con esto creo que voy a cerrar el webinario dándoles un agradecimiento a nuestros dos ponentes, el licenciado Juan Manuel Vázquez Verdín y el maestro en ciencias Wilfrido Gómez Arias de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias, luego. Dana. Y bueno, les recuerdo que esta formó parte del ciclo Instrumentos de medición para el monitoreo de los ecosistemas marino-costeros, que es un webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y pues nos falta uno este año, entonces los invitamos a seguir las redes sociales para que estén atentos de la siguiente emisión. Y bueno, pues también de nuestras múltiples actividades varias. Vamos a estar ahí en algunas ferias de divulgación de la ciencia. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.